Emanuel Lubezki Morgenstern nació en la Ciudad de México en el año de 1964. Se dedica al cine como fotógrafo, productor y director. Estudió Historia y Cinematografía en la UNAM, este último en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Desde mediados de la década de los 80 se ha hecho grandes aportaciones al cine con sus trabajos fotográficos. La abuela, madre de su padre, nació en Rusia. Su familia huyó a China durante la Revolución Bolchevique. Su abuela vivió por mucho tiempo en Shanghái, pero como su mayor sueño era ser una gran artista de Hollywood, convenció a su familia de mudarse a Estados Unidos. Tuvieron que parar en México, debido a que la restricción de cuotas para los inmigrantes estaba cerrada. Ella se mantuvo en la Ciudad de México hasta casarse con el abuelo de Manuel. Sus padres también permanecieron en la ciudad y así fue como Lubezki nació y creció en México, aún con raíces extranjeras. Al estar en la secundaria, sus compañeros y él trabajaban en la producción de un documental. Fue su primer acercamiento al mundo del cine y la fotografía. Gracias a ese proyecto, viajó a Veracruz e hizo el documental sobre los trabajadores en los campos de caña de azúcar. La experiencia, según palabras del mismo Lubezki, fue mágica, al observar a través del visor de su cámara. En el CUEC conoció a Alfonso Cuarón, Javier Pérez Grobet, Rodrigo Prieto, Luis Estrada, quien dirigió su primer par de películas, y otros amigos. En México estaba entrando el TLCAN, Tratado de Libre Comercio en América del Norte, y en el sur de México se produce el levantamiento indígena zapatista. En Estados Unidos se dio la Guerra del Golfo, que fue cuando se enfrentó contra la República de Irak. Se dio la reforma de la Constitución mientras que Bill Clinton tomaba posesión de la presidencia de Estados Unidos en ese momento. La fotografía de los años 90 muestra la flexibilidad de la fotografía y su potencial crecimiento. Las imágenes digitales desafían la perspectiva de un único punto de vista, crean un nuevo tipo de espacio pictórico y juegan con diferentes nociones de verdad fotográfica al unir varias imágenes en un nuevo acercamiento al fotomontaje. En México ocurre una inflación que es todavía más alta que la de ese momento. El salario mínimo ha bajado mucho, y surge la política de suprimir subsidios generalizados a bienes y servicios tanto públicos como privados. En cambio, Estados Unidos se consolida gobiernos enfocados hacia las políticas económicas del Consenso de Washington, y se hacen acuerdos de políticas económicas para reformular y ajustar economías nacionales del mundo. Por eso, no ha de extrañar que Emanuel Lubezki haya emigrado a Estados Unidos para trabajar. Entre las películas fotografiadas por Emanuel Lubezki se encuentran Meet Joe Black, Reality Bites, La Princesita, Ali, Solo con tu pareja, y tu mamá también, Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados, Un nuevo mundo, Hijos del hombre, El jinete sin cabeza, Quémese después de leerse, El comercial Escribe el futuro, y su más reciente trabajo, El árbol de la vida. La obra de Emanuel Lubezki se auxilia constantemente de los siguientes elementos para articular las ideas deseadas a través de sus fotografías. Por ejemplo, el plano conjunto es sin duda el elemento del discurso visual que más utiliza Lubezki en sus trabajos para la gran pantalla. Mediante este tipo de plano, en el que se abarca a varios personajes y gran parte de su entorno decorado, Lubezki intenta transmitir esa idea de interacción y adaptación entre el sujeto u objeto principal dentro de la fotografía con sus semejantes y en el entorno geográfico en el que se encuentra. Emanuel recurre en gran medida al plano conjunto, pues con él le es posible transmitir una idea más clara de la acción que se está presenciando. Él sabe que este tipo de plano le da al espectador más armas para comprender cómo y por qué se desarrolla de tal manera la historia, pues entre más abierta esté la toma, mayor información recibe el público sobre el contexto de la acción. Entre otros elementos comúnmente utilizados por Lubezki se encuentra la repetición, para acentuar la importancia de determinado referente dentro de la imagen o para reflejar cierto orden o desorden según corresponda. El ritmo discontinuo también es utilizado
utilizado para reflejar la inestabilidad de una acción traducida en imagen. Con este tipo de orden es posible mostrar un sinfín de elementos y aparente relación dentro del contexto que se captura la fotografía. Además de esto, Lubezki utiliza colores fríos para darle un tono dramático a cada una de sus piezas. Cabe mencionar que en todo trabajo de Lubezki siempre se encontrará a un sujeto de espaldas frente al gran campo abierto.